Es importante entender el por qué Jesús, el Hijo de Dios, está a la diestra de Dios. Y es el tema que vamos a considerar basado en Hebreos capítulo 1, versículo 8. La Biblia no dice que Dios está a la diestra de Dios. La referencia es que solo uno es Dios. Y es lo que dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Efesios capítulo 1, versículo 20. Debemos de entender cuál es la enseñanza general de la Biblia y cómo enseñó Jesús. Debemos de ser uno, no salirnos de la enseñanza, estar todos de acuerdo en ella. La Biblia menciona que Dios es el Rey en Isaías capítulo 44, versículo 6, Reina Valera 1960. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Compare con Salmos capítulo 98, versículo 6. La Biblia también nos muestra que Dios ponía reyes en la tierra en la antigüedad. Por eso la Biblia tiene los libros de Primera y Segunda de Reyes y usa esta terminología. Vamos a citar algún versículo que den evidencia que Dios ponía reyes sobre su pueblo. Deuteronomio capítulo 17, versículo 15, Reina Valera 1960. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre de tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 3. Biblia, Reina Valera 1960. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. También Dios eligió al hijo de David, a Salomón, como rey de Israel. Nehemías capítulo 13, versículo 26. Y Jesús era descendiente de David, según la carne, a través de María y José. Por eso se le llama a Jesús hijo de David. Biblia, Reina Valera 1960. Marcos capítulo 10, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, la Biblia muestra a Jesús heredero del reino de David, su padre. Y es lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 7 proféticamente. Biblia, traducción en lenguaje actual. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. La Biblia mantiene la misma enseñanza, no se contradice. Consideremos Lucas capítulo 1, versículo 32, Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Dios ungía al rey que escogía para gobernar su pueblo. Note lo que dice Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 21. Biblia, Reina Valera 1960. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las palabras que Jesús lee es una cita de Isaías capítulo 61, versículo 1.
y Jesús se las aplica a él mismo. Aunque estas palabras se le dijo a Isaías, pero proféticamente se aplicaría a Jesús, pues tiene que ver con el reino de Dios y la sucesión de reyes para señalar a Jesús como el rey nombrado por Dios, pues es Él el que pone reyes en la tierra y en el cielo. Por eso Jesús nos enseñó a pedir que venga ese reino de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 10. Biblia Reina Valera 1960. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Consideremos Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, donde está basado este tema. Biblia, traducción en lenguaje actual. Pero cuando habla de su Hijo, Dios dice: tu reinado durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Te complaces en lo bueno y rechazas la injusticia. Yo te declaro mi rey favorito, el rey más feliz de la tierra. Hebreo 1:8 es una cita del Salmo 45, capítulo 45, versículos 6 y 7. Se le dijo al rey David, pero aplicaría a Jesús proféticamente, pues se trataba de una profecía futura. Por eso el apóstol Pablo la cita en Hebreo capítulo 1, versículos 8 y 9, mostrando que se aplica a Jesús, el heredero del reino de Dios, a través del rey David. Es por eso que la Biblia muestra a Jesús a la diestra de Dios, porque el trono de Jesús está fundado en el de su Dios y Padre. Otras versiones bíblicas han distorsionado el versículo y la enseñanza general para decir algo insólito, que no tiene ningún sentido ni fundamento, queriendo mostrar que Dios llama a su Hijo Dios, sostenido en la gramática griega, pero invalidando la evidencia bíblica, lo cual dejan de ser uno, con lo que Jesús enseñó, y que solo hay un Dios, el Padre de todo. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 20, versículo 17. Note la evidencia en las palabras de Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Biblia Católica Latinoamericana. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Esto muestra el por qué Jesús está a la diestra de Dios, porque el trono del Hijo está fundado en el de su Padre, en su Dios y Padre, y Dios lo puso como Rey de su reino celestial. Efesios capítulo 1, versículo 19 y versículo 20 dice así: Biblia al día, 1989. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. El profeta Daniel profetizó de este reino que Dios traería mediante su Hijo. Leamos Daniel capítulo 2, versículo 44. Biblia, Nueva Traducción Viviente. Durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Y así lo afirma la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Biblia Reina Valera 1960. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.